Bueno, sería bueno que nos centremos ahora en la palabra, hermanos, y que puedan estar nuestros sentidos compenetrados y bien atentos a la palabra. Amén. Pues acompañarme en oración. Vamos a pedir al Señor que nos hable hoy. Sí. Tú eres glorioso, Señor. Tú reinas sobre la tierra, sobre los cielos, sobre el universo, sobre nuestras vidas. Y estamos aquí juntos, unánimes, deseando escuchar tu palabra. Es tu palabra la que da vida y en ella podemos refugiarnos. Señor, enséñanos los tesoros que tú tienes para nosotros. Oh Santo Espíritu de Dios, glorifícate en este lugar y ten a bien, pues, redarguir, penetrar dentro de los corazones, Señor, y hacer, pues, maravillas con tu palabra. Es viva y eficaz. Dice tu misma palabra que es más cortante que toda espada de doble filo. Y creemos en ella, que viene a penetrar en los corazones y a traer la esencia de tu discernimiento, de tu sabiduría, de tu amor, de tu gracia. La recibimos hoy, Señor. Abre los corazones, dispón los oídos, dispón la atención y las mentes en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gloria al Señor. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, en el capítulo 1, y vamos, pues, a leer unos versos preciosos. Juan, capítulo 1. ¿Tenemos Biblias? ¿Andáis por ahí con las Biblias? A ver, ¿cuántos puede levantar en su mano la Biblia? A ver, las Biblias. Mira, estoy contando que más de la mitad de la congregación no tiene Biblia. ¿Y las Biblias? ¿Qué pasa con las Biblias? ¿Qué pasa con las Biblias? ¿Qué pasa con la espada? A veces cuando uno escucha y a la vez lee, se concentra más. Escuchas, oyes y a la vez lo estás leyendo y te entra más. Te entra más porque estás viendo, memorizas. Sabes que lo nuestro es un tema de capturas. Nuestro cerebro retiene más cuando captura con los ojos. Y cuando capturas la letra, pues atiendes mejor. Bueno, a los que no tengáis Biblia, si el hablado tiene, fíjate bien en las letras y también en el proyector, pero no perdáis de vista la palabra. Amén. Bien, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor y leemos en Juan, en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, estamos en la víspera de la Navidad, como comúnmente se conoce a nivel internacional, y bueno, entendemos este festejo lleno de todo tipo de culturas, de festejos, de luces, de cenas, de celebraciones. Bueno, vivimos unos días pues muy arraigados a la costumbre que desde hace pues cientos de años se ha vivido en el mundo, aunque lógicamente entendemos que lo que supuestamente celebra o el motivo de esta celebración, que es el nacimiento de Jesucristo, pues la verdad es que está ciertamente ausente el propósito, la verdad de lo que se celebra hoy. La gente celebra un día especial, celebra una cena con los familiares, intenta tener buenos propósitos, aunque también entendemos que se celebran fiestas paganas de todo tipo. Bueno, es una apertura abierta para el despilfarro, la anarquía, el malgastar económicamente, el consumismo, las fiestas, el alcohol, las drogas, etcétera, etcétera. Bueno, estos días son días propicios para que todo el mundo lo celebre y bueno, y acabe pues celebrando lo demás. ¿Me entendéis, verdad? Bueno, pero el caso es que parece que nos envuelve, hay un ambiente que parece que nos envuelve. No puede ser ajeno a lo que se está viviendo y a lo que vamos a vivir estos días. La radio, los vehículos, los carteles, las colonias, la gente, los establecimientos, la televisión, todo nos redirige hacia el consumismo, la fiesta, el ambiente navideño. Bueno, parece que es un tiempo más entrañable, más dulce, porque bueno, parece que se comparte más tiempo con la familia y que bueno, que parece que es algo especial. Pero no podemos hacer nada por evitar que el ambiente navideño nos envuelva nuestros hogares, cautive nuestros hijos y mueva esta sociedad en ese sentido o en ese espíritu navideño. Pero realmente la Navidad es por antonomasia una celebración o la celebración cristiana. Es una celebración cristiana y como tal pues debería de tener los ingredientes espirituales cristianos. Lo que pasa es que si vemos lo que hay en este mundo, pues hay una ausencia realmente de lo que es de Dios, de lo que es realmente espiritual. ¿O no? Bueno, no digo que esté mal juntarse con la familia y tener una buena cena y disfrutar de tu familia, pero realmente el ambiente que engloba estos días no tiene nada de celebración cristiana. No se recuerda ni se conmemora el nacimiento de Jesucristo. No hay un altar, un fervor, una oración, un clamor, un entusiasmo por sentarse juntos a la mesa o compartir juntos, porque vino Jesucristo al mundo para darnos vida. Aunque no fue el 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo. Y aunque tampoco dice expresamente cuándo fue el nacimiento en la Biblia, la palabra del Señor, pero a raíz de lo que nos comenta la Biblia, cuando el nacimiento, de los tiempos, las fechas, lo que hacían los pastores, el tiempo en el que estaban, nos orienta al otoño, más bien a septiembre, octubre, que a diciembre, el día 25. Pero antiguamente los romanos estipularon ciertas fechas y que han sido pues divulgadas y bueno, pues seguimos un poco esas fechas. Pero ¿qué creemos nosotros con respecto a la Navidad? Pasado mañana es ese día de Nochebuena, ¿verdad? Y todos hemos cantado esta noche Nochebuena y mañana Navidad. ¿Cómo es esa cara?
y nos enseñaba allí a tocar la zambomba y bueno, y era pues eso, celebrábamos y cantábamos algunos villancicos y festejábamos, pero la verdad que mi familia era un desastre porque era toda una apariencia completamente superficial. Estaba mi familia que se caía a cachos, pero parecía que esos días eran más dulces, hasta que llegaba la hora de la fiesta y desaparecía todo el mundo de casa. Ahí dejaba a mi abuela sola, llorando, y desaparecían todos mis tíos. No, que me voy de fiesta. Y hoy en día así hacen los hijos. Algunos de hecho van por compromiso a cenar con los padres, ¿sabéis, verdad? Que algunos van por compromiso. Bueno, es que tengo que ir con mis padres, pero mándame un WhatsApp que enseguida nos vamos de fiesta. Y están locos por terminar de cenar con los padres para salir a festejarlo carnalmente, ¿verdad? Y al final, pues, lo que debería de ser una celebración cristiana, una celebración por todo lo alto, de festejar que Jesucristo mismo vino al mundo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, el verbo de Dios. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este era el principio, y Dios manda a su Hijo para que pudiese resplandecer en nosotros. Pero hoy está tan distorsionada esta Navidad que vivimos, pues que es un poco engañosa, una Navidad laica, una Navidad consumista. Mucha gente se identifica porque bueno, pues las costumbres a veces se adentran tanto que algunos cumplen con exactitud todo lo que es la Navidad, desde la decoración de la casa, el comportamiento, todo lo que tiene que ver con la Navidad, toda la tradición, a veces se cumple con excelencia en muchas casas. Se cumple con excelencia en muchas casas. Pero hay cierto engaño y muchos viven ajenos de la realidad de la celebración cristiana. Hasta tal punto pues que se convierte en algo corrupto. Las grandes empresas sacan sus mejores productos a relucir para convertir ese mercadeo en un beneficio absoluto. Yo no es que vaya mucho por los centros comerciales ni por las tiendas, pero las pocas veces que voy, dices, jolín, menos mal que España está en crisis profunda y honda, porque es que no veas si no cómo estarían los centros comerciales. Y si no, no tenemos que irnos mañana mismo y vamos a ver que están a reventar. Dice, bueno, pues si no hay un duro, no hay un euro en España, lo tienen 4 los euros, ¿cómo puede ser que, pues, al final todos buscan porque tienen que seguir las costumbres, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos está contando Juan en estos versículos acerca de Jesús? Y yo entiendo que nos da 3 claves muy importantes de lo que Juan estaba comentando en estos momentos, en ese tiempo en el que estaba hablando del verbo del Hijo de Dios y del verdadero sentido de la festividad de la Navidad. Y digo el verdadero sentido porque ni aunque estamos en la fecha, ni aunque estamos en el día en el que nació Jesús, pero el sentido de alguna manera es que nació Jesús, que vino Jesús al mundo, y Jesús fue el Salvador del mundo. Pero ¿podrán las mejores estrellas en el árbol de Navidad? Fíjate que incluso hay ciertas cosas que, aunque ni la Biblia dice exactamente que sean contrarias, hay gente que le gusta celebrarlo y que le gusta tener la casa adornada y decorada y tal, y hay gente pues que no, que eso son tradiciones paganas, etc. Y hay de todo un poco ahí mezclado. Pero en el árbol de Navidad, la misma estrella que a veces se pone encima del árbol de Navidad, realmente se conmemoraba que es la estrella de David, la estrella del Hijo de Dios, la estrella que vino al mundo a traer luz al mundo. Pero en ninguna estrella verás tú a Jesús. Verás todos los árboles bien adornados con sus estrellitas, pero en ninguna verás ahí que es Jesús, que conmemoramos a Jesús. Y por eso a veces realmente la gente pues pierde de vista el horizonte de la verdadera Navidad. ¿Qué belenes más hermosos? El otro día estuve en un ayuntamiento y lo tenían ahí medio cerrado porque estaban a punto de abrirlo ya en estos días, y tenían un Belén así, yo qué sé, de ahí lo menos 25 o 30 metros cuadrados
de Belén, espectacular. Todas las casas, las aldeas, tal, y bueno, precioso, ¿verdad? Y todo bien, el pesebre, ese lugar humilde donde nació Jesucristo. Pero nadie realmente conmemora que Jesucristo vino en un sentido de humildad, lleno de humildad, que podría haber bajado lleno de gloria, con todo su esplendor y con toda su gracia y con todo su poder, y haber dicho: aquí estoy yo, adoradme. Pero Él vino de una manera humilde, sencilla. Pero nadie se pone a pensar que Jesucristo mismo, que Dios mismo hecho hombre, vino en esa manera, en la manera más humilde posible. Si hoy aquí o a mí nos dicen de nacer en un pesebre, o sea, de nacer en un establo de animales, con burros, con cerdos y con caballos, y si alguien de nosotros nos dice: oye, que tenéis que ir con tu esposa a que nazca allí, en medio de los animales, ¿estaríamos dispuestos? Y Jesucristo mismo allí en humildad nació. Pero Juan, en estos versos que hemos leído, identifica muy bien para qué vino Jesucristo y cuál es el mismo sentido de la festividad. Y nosotros tenemos que tener muy claro cuando nos sentamos a la mesa, cuando compartimos con los demás, cuando estamos en estos tiempos que también son entrañables. Todo el mundo te desea feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Hay una frase que te desea la felicidad en estos días. Pero difícilmente podrás tener unos felices días sin Cristo, si no vive Cristo en medio de las vidas, si no se glorifica Cristo en medio de las familias. Pues bueno, podrás pasar una mejor cena o peor, podrás tener mejor los preparativos o peor, pero faltará la esencia de la verdad para el ser humano. Y yo veo aquí que el apóstol Juan habla de varias cosas que dan sentido a lo que Jesucristo vino a hacer al mundo por nosotros. Primero, yo entiendo que Él se identificó con nosotros. Juan decía en los versos que hemos leído: y el verbo fue hecho carne. El verbo es el verbo de Dios, el Hijo de Dios, se hizo carne, se hizo ser humano, como tú y yo. Y esa es una manera de identificarse con nosotros. El hecho de que podamos tener un Dios cercano, de que podamos tener un Dios que se identifica contigo y conmigo, que tiene las mismas necesidades fisiológicas que tú y que yo, que tiene los mismos emociones, sufrimientos o alegrías que puedas tener una persona normal y corriente. Él vino a identificarse totalmente con nosotros, a tomar la misma condición humana que tú y que yo. Por lo tanto, no podemos mirar al cielo como si fuese algo lejano, inalcanzable, algo que no podemos tocar ni palpar. Dios mismo mandó a su Hijo, Dios mismo se hizo hombre, el Verbo se hizo carne. Mira, antiguamente estaban los docetas y ellos no creían en la divinidad de Cristo, no creían en aquello que podría bajar del cielo como algo espiritual, como algo que se pudiese formar en carne desde los cielos. Y ellos pues afirmaban claramente que Jesucristo sería como una apariencia de Dios, una apariencia de Mesías, una apariencia de espíritu. Parecía ser, pero no era. Y los docetas pues creían en las probabilidades, pero no afirmaban lo que realmente eran. Algunos hoy creen pues en las posibilidades de las cosas que podrían ser para el ser humano, pero no terminan de creer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Ellos mismos, los docetas, afirmaban incluso que Jesucristo era un fantasma, que era como si fuese un fantasma, algo que se aparecía y que luego desaparecía. Algunos no tienen la convicción en su corazón porque creen que esto de la fe es algo que, bueno, que solo es para aquellos que han tenido una revelación o que de repente se les ha aparecido algo en sueños o han tenido alguna visión. Pero Jesucristo era real, se vino a afirmar, a comprometer, a identificarse con nosotros en la misma condición humana que tú y que yo. Jesús lógicamente no era un fantasma, no era una apariencia de hombre, era Dios mismo hecho hombre. Pero estos mismos hombres, estos profetas, ni siquiera creían en la crucifixión
No creían que algo natural pudiese convertirse en algo espiritual. No creían que pudiese tener ascendencia al cielo. Y Juan en estos versos afirma lo contrario. Claro que en esos tiempos en los que vivían con todo tipo de religiosidad, era como dar un golpe encima de la mesa. Sobre todo para los profetas, para estos hombres que vivían ajenos a la parte espiritual de Dios, que vivían exentos de lo que significa Dios hecho hombre. Y ahí de repente Juan da un golpe sobre la mesa, afirmando que Dios se hizo hombre y que vino en la misma condición humana que tú y yo, por amor, únicamente por amor, ni siquiera porque lo mereciésemos, sino por amor de nosotros. Dios se hace hombre y viene en condición de hombre para ganarnos por amor, para ser fiel en amor hasta la muerte y la muerte en la cruz por nosotros. Pero el hecho de que se haga hombre es que adopta las mismas formas, las mismas maneras, los mismos sufrimientos, las mismas circunstancias que cualquier hombre. Jesucristo fue un hombre sin pecado, sin mancha en su corazón, perfecto en todo su carácter, en todo lo que hizo, aunque estuvo con nosotros y aunque estuvo de una manera normal. Pero Él fue obediente a la voluntad del Padre sin cometer ningún tipo de pecado. Decía un profesor una vez que la forma más efectiva de comunión y de identificación es la encarnación. Y la encarnación pues es eso, ponerse en carne. Y así Dios mismo se hizo carne. Es la forma en la que Dios muestra su identificación con nosotros, contigo y conmigo. Que no estamos hechos aleatoriamente, que no estamos en este mundo sin un sentido, sin un propósito. Que Dios no es alguien lejano, misterioso, que Dios no es alguien que está escrito en una serie de libros y eso es solo para los religiosos o para aquellos que adoptan una manera de fe un poco extraordinaria, volátil, o que están pensando por ahí. No, que Dios vino y se hizo hombre para traer salvación a la humanidad, a ti y a mí. Amigos, que es real, cercano, que no es algo misterioso. Algunos piensan que tienen que hacer algo muy especial o algo sublime o hacer algún tipo de carrera eclesiástica o de comportamientos eclesiásticos para poder alcanzar a Dios. Pero dice la palabra de Dios que nadie viene al Padre sino por mí, decía Jesucristo. Nadie puede tener acceso al Padre sino por mí. Él es el intermediario y es una cuestión meramente de fe. Cada uno cree lo que le da la gana. Tú crees en lo que te da la gana. Tú puedes creer que tu hijo es de una manera u otra. Tú puedes creer en que las nubes se mueven de una manera u otra. Tú puedes creer que nosotros rotamos alrededor del sol. ¿O no? Nos han enseñado eso. Pero es también una cuestión de fe. Tú no puedes probarlo. Tú personalmente no puedes probarlo. Se nos escapa. La ciencia supuestamente lo demuestra y lo prueba, pero tú físicamente tú no lo puedes probar, que tú estás rotando alrededor del sol. Está ahí. Pero ¿cómo sabes tú que hemos aprendido a través de la ciencia y a través de utilizar los medios que el Señor ha puesto en nuestras manos para saber ciertas cosas? Pero es también una cuestión de fe. Al principio de la escuela nos enseñaban que estábamos en un sistema solar con 9 planetas, ¿verdad? Ahora resulta que ahora es un pedrusco, el último planeta es Plutón, ¿no? Ahora es un pedrusco, ahora ya es un astro, ya no es un asteroide, ya no es un planeta. Pero yo toda la vida he creído que había 9 planetas, es lo que me han enseñado. Y a veces es una cuestión de fe. ¿Qué es lo que quieres creer? ¿Qué es lo que quieres creer para tu vida? Jesucristo es una cuestión de fe, pero esa misma fe es afirmada porque Él vino a identificarse con nosotros vivamente. Así nosotros también deberíamos de estar identificados con Dios. El mundo no le quiere ver.
Dice que a los suyos vino y no le recibieron. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, pero vino a los que eran suyos. Cuando habla de los suyos está hablando de los judíos, del pueblo de Dios. Pero ellos no recibieron a Jesucristo. En ese momento no se les despertó la necesidad de tener fe, de que Él era el Mesías, de que Él era Dios mismo hecho hombre. Solo algunos de sus discípulos, algunos hombres de fe, creyeron que allí estaba el Mesías con ellos y disfrutaban cada minuto con Jesucristo. Y nosotros deberíamos demostrar a Jesucristo, nosotros deberíamos demostrar a este mundo quién es Jesucristo. Vamos a leer un momento en Hechos, en el Hechos capítulo 4, verso 13. Hechos capítulo 4, verso 13. Dice la palabra del Señor: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Mira estas palabras, léelas bien. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Si la gente se sienta a tu mesa a comer, si la gente va a tu casa, si la gente trabaja contigo, si te encuentras gente, vecinos por la calle y te encuentras con personas en este mundo, creen que tú eres alguien que presentas a Jesucristo mismo, dicen, en esta persona es algo tiene que tener diferente, en algo cree verdaderamente especial. Eran hombres, Juan y Pedro, sin letras, sin estudios, sin enseñanza de ningún tipo. Era gente del vulgo, gente común como tú y como yo, pero se maravillaban de ellos y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Tú cómo crees que van a conocer a Jesús en la tierra? Presentando una buena cena en el día de Navidad. Y vuelvo a repetir que es bueno que estemos en familia y que compartamos entre hermanos, pero ¿cómo crees tú que van a identificar realmente quién es Jesús? Los frutos que tú des a las demás personas identificarán a Jesús. Quizás sabes que por culpa del cristianismo, y digo por culpa del cristianismo, por culpa de incluso aquellos que nos llamamos cristianos, no hemos conseguido mostrar bien a Jesucristo. Por eso hoy existe esta Navidad laica, consumista, desviada de la verdad, una Navidad que no tiene un sentido de lo que significa Jesucristo mismo, de por qué festejamos, de por qué nos ponemos en familia, de por qué ubicamos una fecha